cosa está planteada, me Sí, gustaría tu primera perspectiva, digamos, de dónde estamos y qué es lo que crees que a dónde hay que prestar atención acá, digamos. Exactamente. Voy a dar vuelta al análisis, porque en general hay un corto, un mediano y un largo plazo. Es decir, un corto que es ya, un mediano plazo, que es llegar al 23, y uno que voy a llamar estructural, que es de ahí en adelante o de los problemas de Argentina. Voy a empezar al revés. Yo diría, el problema de Argentina, el estructural, es crecimiento, inflación, empleo, bajo esta obsoleta medición, pobreza, etcétera, etcétera. Eso depende siempre de la política y de la economía, de la política económica, de la organización económica. Eso es lo estructural. Yo creo que el mayor esfuerzo posible en crecimiento, inflación, un mayor esfuerzo posible es volver a la estanflación previa que tenía la Argentina previo a la pandemia. Porque, digamos, ¿de qué dependen estas reformas, estas cuestiones? Dependen de una reforma tributaria con visión federal, del tema de la competitividad, del mercado de capitales, del riego, de las relaciones laborales, de la política comercial. Si alguien quiere en una visión integral de educación, justicia, salud, es decir, me estoy metiendo en un menú, porque acá lo que hay que entender es que tuvimos una elección, tenemos que analizar los resultados y si vamos al fondo y qué hace el Banco Central. Pero en el planeta Tierra, estas cuestiones, de nuevo, vinculadas a cómo crecen los países, cómo bajar la inflación, cómo se crea empleo, siguen dependiendo de las mismas cosas. Y en la política en particular, que en la Argentina necesita recuperar crédito, honestidad, confianza, hay un tema desde la vuelta a la democracia de continuar en este sendero, que Argentina no solo necesita acuerdos políticos y de mayorías con la oposición, necesitan que los gobiernos, si son de alianza, empiecen a saber gobernar en alianza, porque los dos periodos de crecimiento y éxito que uno puede tener desde la vuelta a la democracia en la Argentina fueron de carácter presidencialista, con autoridad fuerte en el presidente. Cuando digo fuerte, que se interprete como corresponde, fuerte en democracia. Sí. Quiere decir que hay hasta cuestiones de carácter institucional. Hoy, del resultado electoral y de lo que viene ocurriendo en la Argentina y del gobierno pasado y de este gobierno, aparenta que la historia del bipartidismo y del presidencialismo fuerte, etcétera, etcétera, pareciera ser una cosa difícil de recuperar. Si eso es así, no es un tema menor aprender a saber cómo es la gobernabilidad, pero desde los propios oficialismos, además de matarse por encontrar un acuerdo de mayorías con la oposición. Quiere decir que esta cuestión estructural de cómo el país se endereza en el sentido del crecimiento, de la inflación, yo esto lo dejo de lado en forma absoluta en términos de lo que viene por delante. Segunda idea. Porque en definitiva lo que estás planteando que eso es más, no va a venir, es no más va de a venir. largo plazo. Es más del próximo gobierno. Esto es en lo que debiéramos trabajar los argentinos para encarar el 2023, que no es un tema menor, no es el show de armar think tanks y todo eso, es laburar de verdad para ver quién se va a hacer cargo de esto. Ahora, eso requiere también liderazgos políticos que todavía están pendientes en la Argentina. O sea, el tema, de nuevo, tanto desde la organización económica y la política económica, como de la tarea que se debe la democracia en términos de gobernabilidad, esto no es ni remotamente un tema del 22-23, ni remotamente. No lo estoy esperando bajo ningún concepto.
Bueno, lo que pasa Ahora, que habitualmente lo que uno ha visto en la Argentina es que, sí. digamos, la política se mete en estos debates con estos títulos tan importantes Sí, pero... para evitar hablar de lo que te voy a preguntar ahora, Carlito, Sí, ¿qué, pero qué es lo que viene ahora? Yo ya sé, no, pará porque voy a llegar a eso. Dame 2 minutos más que tengo que hablar. Te dije que iba a hacerlo de atrás para adelante. Entonces, antes de lo que viene mañana o la semana que viene, vamos a hablar del tránsito. Exacto, llegar al 23. Que es el siglo que viene, el tránsito. Entonces, la pregunta es cómo se llega, cómo se hace, cómo se va moldeando el llegar para hacer algo después en el 23, porque hay una cosa que está en la fantasía popular, que dice, che, necesita un plan, bueno, dámelo. Bueno, dame 48 horas que te lo hago. Eso no existe. Claro. No existe. Yo creo que el mejor escenario posible para un lanzamiento el 23 es que hagas algo el 22 y el 23. Y acá he metido el dedo en la llaga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por delante hay una tarea sucia. Por delante hay una tarea sucia. La fantasía política es que habrá un Fernando Enrique Cardoso de color de Melo que hace un tránsito y después se queda. Habrá un Temer que prepara el camino para el que viene. Quiero decir, no estoy hablando de películas que vi, estoy hablando de cosas concretas. Para el oficialismo es un problema. ¿Por qué? Porque el oficialismo, si piensa que en el 2009 perdió, pero en el 2011 remontó, aclaro, que no fue la viudez, fue que en el 2010 y en el 2011 la economía volvió a crecer al 9-10%, y eso no va a ocurrir. Y se rifaron, Carlito, y se rifaron casi 40 mil millones de dólares de reserva. Eso fue después en el 2011, pero quiero decir, en la cabeza del oficialismo perdimos ahora, sigue 10 minutos más y ganábamos, y lo vamos a dar vuelta, guarda, porque esto no es el 2009 del 2011, y tampoco es el 2019 del 2017 lo que viene, porque en el 2017 gobernaba otro. Y como tuvo un conflicto económico y el ajuste y el fondo, vos perdiste en el 17, kirchnerismo, pero ganaste en el 19. También merced a la economía, casi digo. Entonces acá, en la cabeza del oficialismo, para ver qué hay que hacer, ¿cómo es la remontada de acá al 23? ¿Cómo es la remontada de acá al 23? ¿Cómo hago para gobernar y ganar? Además de la región, del mundo, de la soja. No te olvides que el 2021 gozaste de una soja fenomenal y no te alcanzó. Entonces quiero decir, hoy sentado en la mesa del oficialismo, es ¿cómo hago para la remontada a la 2011? O la remontada rebuscada merced al que estaba enfrente del 2019. Y no es fácil. No es fácil. ¿Qué tengo que hacer yo? Y vos vas a tener que hacer trabajo sucio. ¿Para quién? No es fácil. Segundo, tampoco es fácil para la oposición. Porque la oposición en el 22-23 tiene que transitar un fino equilibrio. Primero, desde la gobernabilidad y lo colaborativo. Segundo, que se le abrió el arco. Claro. Ahora, tercero, si la colaboración va a venir mirando el focus group y las encuestas, cagamos, Porque lo que tenés que hacer nunca va a dar bien. Claro. Lo que tenés que hacer nunca va a dar bien. Entonces vos tenés que saber que igual el costo siempre es del que gobierna. Entonces el gobierno tiene que hacer lo que se niega a hacer, porque no nos engañemos, ahora después vamos a ir al corto. No hay ningún programa con el fondo que le va a dar vuelta a la taba al gobierno. O sea, el 2022 y el 2023, ni que hablar, preparar algo para el próximo gobierno. Llegar competitivamente es complicado.
Entonces, tiene un problema el que gobierna y tiene que encontrar un delicado equilibrio en términos de cómo te voy ayudando para llegar el que está enfrente. ¿Por qué? Porque se me abrió el arco, querido. Porque yo estoy pensando más, ¿qué voy a hacer cuando tenga que gobernar yo? Ahora, en el durante, una de las dos muletas la pone él, mucho más con los resultados electorales del otro día. Entonces, ¿y yo qué hago? Y bueno, mira, tal medida y tal medida. A ver, hace un focus group. Bueno, la gente no lo quiere. No, entonces no acompañamos. Estamos jodidos en ese fino equilibrio que hay que encontrar. Ahora vamos al corto. Bueno, esperá, antes de ir al corto, esto que acabas de explicar, sí, bueno, de alguna manera muestra la dificultad que va a haber para esta promesa de acuerdo político, de intentar un acuerdo político para ir a cerrar con el fondo, que en realidad, más que el fondo, es parar la inflación, Carlitos. Por supuesto, ahora vamos al pero entonces, ahora vamos a ese tema, pero porque mi intención acá es que entienda a don José. Don José o doña María, dice, crecimiento, inflación, no, eso del 2023. El tránsito de estos 2 años, ¿qué hago con él? Mirá que en el tránsito de estos 2 años pasa esto, ¿eh? Claro, tenés que encontrar a Fernando Enrique, a Itamar, a Temer. No, y perdón, y evitar una explosión, evitar que el ajuste sea por las malas, digamos. Por eso te digo que vamos a llegar a una conclusión de esta introducción, comentario, como lo quieras llamar. Entonces, no hay más remedio, como he ido al revés, que enfrentar al corto. Claro. El corto tiene 3 temas. Yo diría, en esta cosa que siempre es política y economía, todavía tenemos pendiente la reacción política oficial. Sí. Claro. Lo tenemos pendiente, estamos boludeando si la derrota, no la derrota, aceptar la derrota. O sea, si ganamos, perdimos, empatamos, ganamos, pero igual lo queremos, perdemos, igual lo queremos, qué sé yo. O sea, la reacción oficial, ¿qué pasa? Por aceptar la derrota, por ver la reacción de los miembros componentes de la alianza, el acto de mañana, fue un resultado duro, no jodamos más. Obviamente. La derrota digna fue la del 2009. Esto fue una derrota con secuelas. El símbolo de la secuela es el Congreso. Como no, yo dije, pueden armar el carnaval de Gualeguaychú, que no llegan, pero sí se puede aplicar la parascópica. Y la parascópica fue a la 3ª sección electoral. Y en la 3ª sección electoral, la parascópica te dio algún resultado. Pero el resultado es duro, es diferente a la derrota del 2009, fundamentalmente porque cambió el Congreso. Ahora déjame decirte otra cosa cuando uno mira los resultados, también de carácter institucional, también tarea para estadistas. Acá hay más de un país. Acá ganó la oposición 42-33. 42-33, 9 puntos. 8 puntos y medio. Pero en 60% del país ganó por 12 puntos. Claro. Por 12 puntos. Y donde hay un centro del país y un resto de zona gris, en ese resto de país, gris en el sentido de los resultados, donde hay 15 puntos de diferencia. Cuando aterrizás a la provincia de Buenos Aires, que es un país dentro de otro país, también es mitad y mitad, porque hay en la mitad que está el conurbano ultra K, denominaría uno, gana el oficialismo con comodidad, mientras que la otra mitad, que es territorial, cultural, estructural, educacional, laboralmente no tiene nada que ver, gana muy fuerte la oposición. ¿Por qué esta es una tarea de estadistas? Porque la provincia de Buenos Aires, con 40% del padrón
con la mitad de la provincia pensando a lo Córdoba-Santa Fe, la otra mitad con problemas estructurales. Dentro de la mitad de los problemas estructurales, un conurbano más norteño, otro conurbano. Es imposible, no estoy haciendo diferencias raciales ni nada por el estilo. Estoy colaborando a entender que para un gobernador de esa provincia, gobernar 3 provincias de esa provincia que no tienen nada que ver en términos de los problemas, es un desastre. ¿Cuántos años más vamos a estar con la parascópica en la tercera sección electoral para gobernar 40% de territorio? Pero esto es para Sanguinetti, para Tabaré, para los Mujica, para los Fernando Enrique Cardoso, para sentarse en una mesa, hablarlo de verdad. No va más así